Hoy un frutal nos va a regalar una deliciosa receta. Hermoso día para estar entre las plantas y también es un muy lindo día para hacer una nueva receta. Vamos, que me voy a acercar al arbolito frutal responsable de este video. Por acá lo tenemos. Se trata de la guayaba tropical. Llegó el momento esperado, el de cosechar sus frutos y convertirlos en un preparado. Ahora voy a llevar los frutos adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá tenemos los frutos de la guayaba. Hoy estos frutos se van a convertir en un delicioso licuado. Para el que no conoce la guayaba, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. No se los pierdan. Antes de pasar a la parte de la preparación, les cuento que estos frutos que están viendo enfrente son de menor tamaño que los frutos que consiguen en el mercado. Y eso porque nuestro arbolito no ha recibido ninguna poda ni raleo de frutos, así que regala mucha cantidad de frutos, pero de menor tamaño que los frutos comerciales. Ahora sí, para esta receta lo que necesitamos es una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de cascos de guayaba. Lo único que voy a hacer con los frutos es cortarlos por la mitad y retirarle las semillas, ya que en este preparado voy a utilizar tanto la pulpa como la piel, ya que la piel de la guayaba aporta sus buenos nutrientes. Para el que no quiera la piel en el preparado, lo único que tiene que hacer previamente es pelar los frutos. Para preparar los cascos de guayaba voy a agarrar un cuchillo y voy a cortar los frutos por la mitad. Ahora con una cuchara voy a retirar sus semillas, las cuales están integradas a la pulpa en el medio del fruto. Miren, qué fácil que salen las semillas. Ahora le retiro con un cuchillo el cáliz y ya vamos a tener los cascos de guayaba. Así debemos preparar los frutos de la guayaba para esta receta. Ahora juntamos la cantidad suficiente de cascos y continuamos. Bueno, acá ya tenemos una compotera llena o el equivalente 250 centímetros cúbicos de cascos de guayaba. Ahora vamos a llevar a procesar. Ahora en una procesadora colocamos los cascos de guayaba y le agregamos medio litro de leche. Tapamos y procesamos. Listo el licuado de guayaba. Ahora voy a presentar y ahí les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. La guayaba es muy rica en vitaminas A, B y C. Además, posee minerales como calcio, hierro y magnesio. Es una de las frutas con mayores niveles de vitamina C. Por gramo contiene unas 4 veces más que la naranja. La presencia de fibra de alto poder saciante, el elevado contenido de agua y el bajo aporte calórico
la convierten en buena aliada de una dieta de adelgazamiento o control de peso. Por sus propiedades astringentes y antimicrobianas, la guayaba también puede resultar un excelente remedio ante problemas estomacales, principalmente para hacer frente a episodios de diarrea. Cuando la guayaba está madura, la pectina que contiene favorece el correcto tránsito intestinal, ayudando a depurar el organismo de manera natural y protegiendo la flora bacteriana. Por su alto contenido en vitamina C, hace que la guayaba también resulte beneficiosa a la hora de prevenir resfriados. Es eficaz a la hora de evitar la anemia por falta de hierro. La presencia de provitamina A y también de vitamina B6 hace que se considere que la guayaba ayuda a cuidar la salud ocular. Ayuda a mantener los niveles adecuados de colesterol en sangre. Por lo tanto, es aliada de la salud cardiovascular. También sirve para combatir parásitos. ¿Y qué me cuentan? Son varios y muy buenos los beneficios de la guayaba. Ahora solo resta lo más lindo, pasar a beber este licuado. Y para eso voy a dar vuelta a la cámara. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un licuado con puro sabor tropical, el licuado de guayaba. Acá estoy bien preparado, con muchas ganas de probar este licuado. Así les cuento de qué se trata. Vamos a darle al pico. Tremendo lo que está esto. ¡Qué delicia! Cómo me gustaría darles a probar. Voy a beber un segundo sorbo, así les describo bien. Vamos. Tremendo. Voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir filmando. Ahora les cuento de qué se trata. Para aquella persona que ha probado la guayaba, está en el sabor del licuado. Pero para aquella persona que nunca ha probado la guayaba, les cuento a qué se parece para que se den una idea del sabor que estuve probando. Bueno, se parece a otro preparado, al yogur de durazno o melocotón. No digo que sea igual, pero se parece bastante. Para la persona que no conoce la guayaba y quiere saber de qué se trata, ahora al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial donde mediante la prueba de sabor de su fruto les cuento bien de qué se trata. También les voy a dejar otro video muy especial. La temporada pasada realicé por primera vez el famoso dulce de corte o en barra de guayaba. Una delicia increíble. Bueno, ahora me voy a despedir, pero hasta muy pronto. Me encantó hacer este video y sobre todo beber este licuado de guayaba increíble. Una delicia que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.